Hola a todos, estoy muy contenta de compartir de nuevo con ustedes otro pequeño estudio del principio divino. En esta ocasión quiero hablarles de la caída del ser humano. Como les dije anteriormente, todos los estudios son muy extensos y profundos en el libro del principio divino, pero yo se los tengo que mostrar a ustedes bien rapidito para que por falta de tiempo. Y bueno, en esta ocasión quiero hablarles acerca de la caída del ser humano. La caída del ser humano, según todos tenemos entendido desde siempre, que ocurrió porque Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios les había prohibido, comer. Pero nosotros tenemos que comprender si ese fruto de ese árbol era un fruto literal o si era un símbolo. Algunas personas creen que es un símbolo, otras personas creen que es literal, pero vamos a hacer comparaciones aquí en la Biblia para descubrir realmente ese secreto. En el centro del jardín estaban el árbol de la vida y al lado el árbol de la ciencia del bien y del mal. También en el jardín del Edén estaban Adán y Eva, y había una serpiente, que es quien los indujo a comer de ese fruto. Entonces, en la Biblia no hay muchos capítulos y versículos que explique, que hable sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero sí hay varios capítulos y versículos que nos hablan del árbol de la vida. Y para todos los que han leído la Biblia en muchas ocasiones o en algunas ocasiones, sabemos claramente que Jesús, el Mesías, el Salvador, está representado como el árbol de vida, el árbol de la vida. Y desde el principio, en el Génesis, se habló que una vez que Adán y Eva cayeron, Dios les impidió que entraran, poniendo un ángel con una espada de fuego para que no pudieran entrar y alcanzar el árbol de la vida. Y en el Apocalipsis, que es el último libro, está donde dice que dichosos los que lavan sus ropas y puedan entrar y comer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Entonces quiere decir que esa fue la tragedia que ocurrió. La podemos ver en el Génesis desde el principio, que no se pudo alcanzar y que es la última meta del ser humano, alcanzar a comer del árbol de la vida. Entonces, como les dije desde un principio, está representado que en el centro del jardín había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo sabemos que Jesús vino como un segundo Adán? Entonces, si Él está representado como el árbol de la vida que estaba en el centro del jardín, es muy lógico que el árbol de la ciencia del bien y del mal esté representando a Eva. Ahora, ¿por qué Eva precisamente pudo haber sido representada con el árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque el árbol, los árboles se reproducen por sus frutos que tienen la semilla dentro. Y una mujer se reproduce a través de una relación sexual con la semilla dentro también. Entonces, quiere decir que se trataba de la reproducción de Eva. Si Eva seguía fielmente y con confianza el mandamiento, bueno, si Adán y Eva, los dos, seguían fielmente y con confianza el mandamiento de no comer del fruto mientras Dios se los estaba prohibiendo, entonces el día ellos primero tenían que llegar a la perfección, madurar, llegar a ser uno con Dios, primero aprenderse a amar como hermano y hermana, para después poderse amar de una manera correcta, de una manera verdadera, como esposo y esposa. Por eso Dios les dijo que no comieran de ese fruto, porque ese fruto era un fruto muy importante que estuviera ahí en el jardín del Edén, porque imagínense, a través de ese fruto es como nosotros nos reproducimos. Y si Dios nos dijo crecer y multiplicarse y dominar la tierra, obviamente que teníamos que algún día reproducirnos. Entonces no era que nunca pudiéramos reproducirnos, que Dios nos lo hubiera prohibido reproducirnos, porque entonces estaría contrariando al mismo mandamiento y bendición que Dios nos dio, sino que Dios nos dio un orden: primero crecer y luego multiplicarse. Entonces, lo que ocurrió allí fue que Adán y Eva, antes de llegar a la perfección y la madurez, a llegar a ser uno con Dios, se empezaron a multiplicar.
y empezaron a reproducirse sin saber todavía educar a sus hijos y transmitirles un amor verdadero, porque ellos todavía no habían recibido ese amor verdadero dentro de ellos, todavía Dios no moraba en ellos. Entonces ellos estaban en la etapa de crecimiento bajo el dominio indirecto de Dios, no dominados directamente por Dios. Por eso era importante, muy importante, que ellos obedecieran al mandamiento de no comer del fruto del bien y del mal. Se representó el fruto del bien y del mal como Eva antes de ser perfecta, porque de ella dependía si iba a tener frutos del bien o frutos del mal. Como ella desobedeció, su descendencia fue frutos del mal en vez de frutos del bien. Y toda la humanidad tenemos esa lacra que es el pecado original dentro de nosotros. Esa es la caída del ser humano. Y bueno, luego les sigo hablando acerca de este mismo capítulo porque les quiero dar otro pequeño estudio. Gracias por escucharlo. Hasta la próxima.